Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Tenía que terminar el texto, iba a leer los primeros versículos, pero está bien bonito esto de Efesios. Y bueno, te doy la bienvenida a Esenciales, le doy gracias a Dios en esta mañana, ya terminando la semana y dándole gracias a Dios, algunos comenzándola, dependiendo cuándo estés escuchando este programa, pero te damos la bienvenida y le agradezco a Dios por tu vida y le pido a Dios que puedas recibir de parte de Él su palabra, la cual no se mueve, es roca firme. Dios no miente, mi hermano, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hombre miente, el hombre tuerce, el hombre utiliza para su propio provecho. Sin embargo, Dios es bueno, misericordioso, y su verdad es luz para nosotros. Y le pido a Dios que tú la recibas en estos días, y la recibas, y especialmente ahorita que estamos en Apocalipsis, que puedas creer lo que viene. Este libro maravilloso de bienaventuranzas. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Así es de que donde quiera que estés, en tu coche, en tu casa, te mando un fuerte abrazo y le doy gracias a Dios por ti una vez más. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, buenas nuevas, y queremos saludarte a ti que vas en tu carro, a ti que nos recibes en tu casa o en el app, y que estás en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México, Las Carolinas. Gracias a cada uno de ustedes por estar sintonizados, y bueno, también queremos agradecer a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 Damon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Ella tiene muchos temas para hacer de tu celebración algo muy especial. Y también, si quieres personalizar un regalo o una camisa, busca a Silvia García. Ella tiene camisas y regalos personalizados en apps, en crafts. Búscala en Facebook, ahí también tiene una amplia gama de productos que tú puedes personalizar. Nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano y todos aquellos que se unen desde el extranjero para enviar ofrendas para hacer posible que estos programas lleguen hasta donde tú estás. Nos vamos directamente al libro de las Revelaciones, el capítulo 13 del libro de la revelación de Jesucristo, Apocalipsis. Así es, estamos viendo el surgimiento de este último imperio satánico que estamos viendo formarse delante de nuestros ojos. Todo lo que estamos viendo alrededor, en la política, en general, todo este asunto global, ¿verdad?, de las Naciones Unidas, todo estas cuestiones que estamos viendo acerca del cambio climático, de esta enfermedad que está sucediendo, no son cosas o obra de la casualidad. Dios tiene un plan, y ese plan es venir y establecer su reino. Por eso Apocalipsis es el libro de las bienaventuranzas, ¿verdad? Nuestra carta magna de victoria. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y el Señor, acuérdate, comenzó hablándole a las iglesias, 7 iglesias, 2 de ellas fieles, una perseguida, la otra fiel a la palabra, las otras corrompiéndose. Pero estamos en este último tiempo. Una vez que la iglesia sea arrebatada, viene estos últimos 7 años de historia de la tierra, ¿verdad? Que la Biblia habla por muchos lados, en Daniel, en el Antiguo Testamento, es especialmente en Apocalipsis, cuando habla también Pablo en 1 de Tesalonicenses y en 2 de Tesalonicenses. Nos está hablando de este último periodo de 7 años, y la manera estamos en este periodo. Ya vimos capítulos 4 al capítulo 11, ¿verdad? Donde vimos a Jesucristo tomar lo que es suyo en la apertura de los sellos, la apertura de las trompetas, ¿verdad? Hay un paréntesis en el capítulo 13, 12 y 13 y 14, ¿verdad? Estamos viendo este surgimiento con el dragón,
dragón y la mujer, que es Israel. Finalmente Israel va a surgir, y estamos en el capítulo 13, donde vemos la manera en la que viene este sistema, que es un sistema de gobierno, es un sistema totalitario, ¿verdad? Viniendo finalmente desde estos falsos, las dos bestias. La semana entrante estaremos viendo la segunda bestia, que es el falso profeta, pero hoy nos toca terminar de ver a esta primera bestia, que es el falso profeta, que es el anticristo, ¿verdad? Este ser quien en medio de lo que estamos viendo hoy, finalmente, mira, lo que estamos viendo hoy va a concluir de esta manera. Viene mayor caos, tiene que haber un colapso colapso financiero, un colapso político, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? De una manera tan triste, y simple y sencillamente también es juicio de parte de Dios, ¿verdad? A toda la maldad que está sucediendo, ¿verdad? Pero tenemos esperanza, porque la esperanza es que nuestra redención está muy cerca, y nuestra esperanza es que Jesucristo viene. No quiero solamente poner temor en ti, sino quiero que estés viendo cómo están sucediendo las cosas. Este país está cometiendo está cometiendo suicidio, literalmente, ¿verdad? Se ve claramente como que quieren destruir todas las cosas buenas por las que estuvo fundamentado este país, ¿verdad? Economía, ¿verdad? Política, todo eso lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque en medio de este caos va a surgir esta persona tomando control, ¿verdad? Diciendo, yo soy el que voy a arreglarles todo ese asunto. Pero para esto primero la iglesia necesita ser arrebatada, y tiene que conformarse este pensamiento global. Y estamos viendo a este hombre cómo va a surgir primeramente un superpolítico, pero después algo va a suceder. A los 3 años y medio, él va a fingir su muerte, va a fingir una resurrección, y esta vez no va a exigir solamente ovaciones y reconocimiento, va a exigir adoración. Se va a poner en el lugar santo, ¿verdad? El lugar santísimo, la abominación desoladora, y va a hacer con sus engaños que todo el mundo lo adore. Y estamos viendo esta semana, hemos estado viendo la importancia de no caer en el engaño satánico, ¿verdad? Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Seguimos hablando de esto. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, estaba tratando de hacer un poco de recapitulación para los que apenas se están conectando y saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Estamos viendo que esta bestia llamado el anticristo lo que va a hacer es hacer uso de grandes palabras, blasfemias contra Dios, milagros falsos, señales falsas, ¿verdad? Como todas estas cosas los milagros, las señales pueden ser falsificables, no así la verdad. No así la palabra de Dios, ¿verdad? Y vimos cómo lo que está sucediendo en nuestros días, ¿verdad? Por qué se ha corrompido la música, se ha corrompido la política, se ha corrompido la educación. ¿Por qué? Porque está ofreciendo Satanás esto: dale vuelo a tu naturaleza pecaminosa, entrégate a la maldad, y yo te voy a dar libertad, te voy a dar lo que necesites, ¿verdad? Eso es lo que el malvado piensa, lo que el que es engañado por Satanás piensa, que al entregarse a su maldad, al entregarte a todo lo que tus deseos te piden, vas a ser feliz y vas a ser libre. Al contrario, lo que está mostrando y llevando es que finalmente el pecado es muerte, ¿verdad? Trae destrucción, trae corrupción, y es lo que estamos viendo en nuestros días. Sí, así es. Vemos una sociedad decadente, vemos una sociedad que está comenzando a entrar a pagar el precio de esta falsa libertad. ¿Cómo? Pues entregándose, como bien dices, ¿verdad?, a todos sus deseos en el ámbito social, ¿verdad?, en el ámbito de la política. Hoy más que nunca vemos cómo hay un desenfreno en la parte de la sexualidad, ¿no? Ya lo que era impensable ver en televisión abierta a 1:00, 2 de la tarde o a cualquier hora, ¿verdad? Hoy a cualquier hora está al alcance de un clic y no está censurado, es permitido, y todo esto está entrenando a tus ojos, a tus oídos y a tus hijos a ver todas estas cosas como parte de una falsa normalidad. Y no solo eso, sino lo que se está enseñando en las escuelas a los niños. No solamente eso, hay una rebelión directa en contra de Dios. Ya no es solamente ignorar a Dios, sino levantar la mano, ¿verdad? Y maldecirlo. Y eso es lo que estamos viendo precisamente. Ahora fíjate, va a haber un momento para regresar a nuestro texto en el versículo 8, ¿verdad? Dice que versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero esto es interesante porque nos está llevando a este punto, ¿verdad? Todos está hablando en tiempo pasado. Me llama la atención porque la palabra de Dios habla en términos de eternidad,
¿verdad? Para el Señor, lo que fue ya es, lo que será ya fue, etcétera. La eternidad no la entendemos mucho, pero la vamos a entender cuando estemos frente a Él. Pero lo que estamos viendo es que Dios sabe, y todos los moradores de la tierra siempre se refiere a los no creyentes. Lo que dice aquí, ¿verdad? Los que no quisieron, los que rechazaron al Señor, sabiendo que era Dios, decidieron abrazar su pecado, ¿verdad? No son todos los habitantes de la tierra, ¿verdad? Sino aquellos que no creyeron, porque va a haber muchos, ¿verdad? Va a haber muchos que sí van a confiar en el Señor y van a ser salvos. Va a haber un avivamiento impresionante. Aún este mismo paréntesis en el capítulo 14 veremos cómo termina también con una gran victoria, que en medio de toda esta podredumbre, en medio de toda esta corrupción, 144,000 van a salir más que vencedores, ¿verdad? Y ellos simplemente representan también a los creyentes, aquellos que nosotros que vivimos en este tiempo. Nos tocó vivir en un tiempo como este, nos tocó vivir en un tiempo oscuro donde necesitamos brillar, y vamos a estar viendo la manera en la que nosotros salimos vencedores. Pero ¿quiénes son estos? Aquellos que decidieron creer la mentira, aquellos que decidieron hacer a Dios mentiroso, aquellos que prefirieron cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier tontería, pero negar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios les exige arrepentimiento, ¿verdad? Decidieron abrazar tinieblas, rechazaron el evangelio, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, no creyeron la verdad, se complacieron en la injusticia. Eso es lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos está diciendo. Ellos son los que no quedaron inscritos en el libro del Cordero, ¿verdad? Y esto dice desde el principio de la fundación del mundo, porque está hablando de eternidad. Dios sabe quiénes son y quiénes no, ¿verdad? Y este libro es el que lleva el registro de los nombres de los escogidos para salvación desde la eternidad. Fíjate lo que dice otra vez: los cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Nos está diciendo esto, ¿verdad? Y alguien podría decir, bueno, yo soy escogido, yo no soy, porque la Biblia nos habla de eso con toda claridad. Este no es una cuestión de ser calvinista o de tener una teología reformada. La Biblia lo habla con toda claridad, y negar estas palabras es negar la Biblia, ¿verdad? Entonces nos está diciendo esta frase, y es importante. ¿Qué tiene que ver en nuestro tiempo presente? En nuestro tiempo presente, finalmente, tú necesitas pensar, quizá hoy estés escuchando el Evangelio, tu parte es ¿qué vas a hacer con el Evangelio? ¿Qué vas a hacer con la palabra de Dios? ¿Estás escuchándolo hoy? ¿Lo estás dejando a un lado? ¿Estás tomando todas estas cosas? Esto habla mucho, ¿verdad? Habla totalmente si tu nombre está escrito o no en el libro de la vida. Yo no puedo leer ese libro, está totalmente en la eternidad. Nadie en este mundo puede leer ese libro, pero tú sí puedes escuchar el Evangelio. Yo puedo escuchar el Evangelio, yo puedo ver tu fruto, tú puedes ver mi fruto. Eso es lo que está a mi alcance, y lo que te puedo decir es esto, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con el Evangelio? ¿Qué vas a hacer con la verdad? ¿Qué vas a hacer con todas estas cosas, no? Porque me gusta mucho esto, que aquellos que están inscritos en el libro de la vida son aquellos que han sido limpiados por el Evangelio, ¿verdad? Aquellos que han sido salvados para la eternidad, aquellos quien el Cordero de Dios y su preciosa sangre quita el pecado del mundo, los sellados, los redimidos por la eternidad. Tú eres uno de ellos, ¿verdad? Si no, hoy es un buen momento para que lo seas. Sí, así es. Es importante lo siguiente: hay 3 clases de personas: las que creen esto, que se han humillado delante de la poderosa mano de Dios, entendiendo su pecado. Hay otras personas que están en medio, con un corazón dividido entre el mundo, el diablo y su carne, y las que de plano están levantando el puño en contra de Dios. Entonces, ¿a qué grupo perteneces? Porque esa es una elección personal, ¿no? Así es, y es necesario atender a toda la Escritura y entender todas estas cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da el balance, ¿verdad? En la palabra de Dios. Así es de que te pido en este día, piensa en esto, haz una retrospección dentro de ti y piensa en estas cosas, ¿verdad? ¿Qué dices del Evangelio? ¿Qué dices de la verdad? ¿Qué dices de la palabra de Dios? ¿Estás siempre argumentando contra ella? ¿Estás siempre dándole más autoridad a lo que el hombre dice que a lo que la palabra de Dios dice? Son decisiones que tú necesitas tomar, y están delante de ti, y simple y sencillamente eso habla, ¿verdad? De esto. Asegúrate de que estás inscrito en el libro del Cordero
¿Cómo? Haz a Jesucristo el Señor de tu vida. Y estaremos hablando de eso, que es importante que tomes una decisión, ¿verdad? De creer y confiar en Él. No es una oración la que te salva, no es un 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos, no es que te hayas parado un día, te levantaste en el altar hace mucho tiempo y dijiste y levantaste la mano y hiciste la oración. Eso no salva a nadie. Lo que salva es precisamente el Espíritu Santo dándote un nuevo nacimiento, ¿verdad? Y no quiero decir que la oración, ¿verdad? El que tú hables a Dios y le entregues tu vida no funcione. Claro que sí, pero es este acto de fe y obediencia y una decisión, ¿verdad? En cuanto a tu vida, decir, Señor, te entrego hoy mi vida, hoy quiero caminar contigo, hoy me arrepiento de mis pecados y hoy camino hacia ti. Pero son palabras que van seguidas por una decisión, ¿verdad? Así como cuando dices, hoy me levanto y voy a ir al doctor y voy a ir a trabajar y voy a hacer esto, ¿verdad? No nada más dices eso, ¿verdad? Sino que te levantas y haces las cosas que tienes que hacer. Estamos hablando de esto, ¿verdad? Y si el Espíritu está llamando hoy a tu corazón, te está dando esta convicción de pecado y esta carga en tu corazón, pues toma esa decisión y tu nombre estará inscrito en el libro del Cordero, ¿verdad? Que fue inmolado antes de la fundación del mundo y le conocerás. Y Dios te hará una persona verdaderamente libre y te dará perdón de pecados y te dará esta convicción de un nuevo nacimiento y de vida eterna. De cierto os digo, el que oye mis palabras y crea al que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces esto es lo que estamos viendo. Esta gente decidió adorar a la bestia porque decidió su mejor vida ahora, decidió no morir a sí mismo en cuanto a su presente, ¿verdad? Y sus nombres no estaban inscritos en el libro de la vida, ¿verdad? Por otro lado, en su soberanía, Dios también haciendo esta parte, ¿verdad? Sabiendo y también, como dice en Romanos capítulo 9, 10 y 11, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta de la soberanía también de Dios, que Él también hace vasos para injusticia y vasos para justicia. Tenemos este equilibrio perfecto en la palabra que no podemos mezclar, ¿cómo se dice? No lo podemos conciliar, porque así es, ¿verdad? Por un lado tenemos un Dios soberano, un Dios que sabe, ¿verdad? Pero por otro lado tenemos a seres humanos como tú y como yo que estamos delante de la verdad y que podemos decidir y tomar una decisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que podemos escuchar, nuestro presente y la eternidad del Señor. Pero aquí está, ¿qué vas a hacer? Tú, en cuanto a mí, yo no entiendo la mente de Dios, en cuanto a mí, yo no entiendo la eternidad de Dios, pero sí entiendo el Evangelio. ¿Lo entiendes tú? ¿Qué vas a hacer con él? Sí, así es una decisión que acompaña un estilo de vida, como bien dices, y bueno, es una decisión muy que implica eternidad o implica muerte eterna. Así es. Y fíjate lo que dice el siguiente texto: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno va en cautividad, va en cautividad. Si alguno va a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Pero esta es una última parte importantísima, ¿verdad? Si alguno tiene oído para oír, oiga. Esto significa, esto es el Jesucristo dice una y otra vez, ¿verdad? Es una parte que tú necesitas ver. ¿Tienes ojos? ¿Tienes oídos para escuchar estas cosas? Entonces debes tomar una decisión, ¿verdad? Debes tomar esa decisión, ¿verdad? Y ahora es importante esta palabra oír, vamos a hablar de ella, porque esa palabra oír implica obediencia, implica decidir, como lo decimos muchas veces, no se trata de tener información, sino se trata de que, ok, entiendes todas estas cosas, pues ¿qué vas a hacer? Claro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasos vas a tomar? ¿Verdad? Delante del Señor no vas a poder argumentar ninguna otra cosa. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos viendo estos términos, versículos 8, 9 y 10, ¿verdad? Le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y aquí estamos viendo esta eternidad una vez más, recordando aquellos que no recibieron el amor por la verdad, aquellos que se deleitaron en la injusticia, según Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Aquellos que quisieron escuchar cualquier otra cosa y siempre justificarse por abrazar sus tinieblas, ¿verdad? Y dijeron, no, yo no creo eso. Fíjate que en el fondo siempre lo que dice Juan capítulo 3, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este es el problema de la humanidad, acuérdate, no es una cuestión de religión, no es una cuestión de ninguna otra cosa, sino de amar mis caminos, ¿verdad? Amar mi manera y no soltar,
¿verdad? No soltar aquello que me está haciendo daño y que me está lastimando. Y es algo que nosotros debemos de entrenarnos, y lo hemos estado viendo. El poder engañoso de Satanás está mucho en esa parte, la tentación, ¿verdad? El ser, esta palabra siempre se me va, ¿verdad? Pero el ser seducidos, ¿verdad? Por la maldad tiene que ver con eso, tiene que ver con entregar mi vida, entregarme a la maldad pensando que voy a tener libertad, entregarme a la maldad pensando que finalmente voy a cumplir todo lo que quiero y eso me va a hacer feliz, ¿verdad? Esa es la mentalidad que tenemos hoy en día, ¿verdad? Hay una utopía, se le llama utopía porque se piensa que cuando se cumpla esto finalmente va a llegar la felicidad y va a llegar la paz, y es lo que estamos viendo en estos días, ¿verdad? Este plan de quitar todo lo que significa ley. Estaba yo escuchando, incluso lo posteé un artículo, ¿verdad? No, era una entrevista donde está un senador hablando de gente que quiere quitar la policía, quiere no solamente quitar la policía, sino pues despenalizar un montón de hechos delictivos, ¿no? Como es que alguien que se meta a tu casa ya no va a ser un delito, como es alguien que esté traficando con drogas ya no es un delito, ¿verdad? Esta utopía que se piensa que quitando todas esas cosas que nos agarran y que no nos permiten desatar nuestra maldad, son lo que nos tiene infelices, ¿verdad? Y obviamente es un engaño. ¿Por qué? Porque es algo que está en la mente y la gente está empujando por eso, porque dice, sí, esa es la felicidad, y Satanás está mintiendo en cuanto a eso, porque cuando eso suceda, lo único que va a haber es más corrupción, más desastre, y lo que va a pasar es que no va a haber lo que tanto están esperando, sino todo lo contrario. Sí, así es, esta falsa utopía de que cuando te entregues a lo que tu naturaleza pecaminosa te pida, vas a ser feliz, pero no, o sea, Dios ha dejado un conjunto de normas, un conjunto de preceptos establecidos a forma de cuidar que esa naturaleza pecaminosa no te destruya. Recuerda, ¿a qué nos referimos con la carne, con la naturaleza pecaminosa? Pues es con todo aquel instinto que tienes por pecar, con aquel instinto que tienes por entregarte a tus pensamientos, entregarte a tus deseos, sea deseos engañosos, sea deseos, toda clase de deseos. A veces de pronto te encuentras pensando cosas que te asustan. Esa es la naturaleza pecaminosa, es lo que te incita a transgredir en contra de Dios. Sí, es nuestra naturaleza más baja, es el ser humano. La Biblia, el mundo nos dice, ¿verdad?, que el ser humano es bueno, ¿verdad? El humanismo nos dice que el ser es intrínsecamente bueno y que al nacer, ¿verdad?, es una página en blanco y que alrededor es lo que lo corrompe. No, la Biblia nos enseña lo contrario. El ser humano cayó, está caído en su naturaleza, sí, y está mal, es malo desde dentro, ¿verdad? El ser humano es el que corrompe todo lo que está alrededor, y es esa naturaleza pecaminosa a la que nos referimos, ¿verdad? Todo el mundo tenemos esa naturaleza caída que necesita en primer lugar ser subyugada, ¿verdad? Ser destruida. Y eso es lo que viene a hacer Jesucristo cuando venimos al Evangelio, cuando venimos a Él. Precisamente esa es la primera parte que sucede, ¿verdad? Somos librados de la paga del pecado, que es muerte, ¿verdad? Somos justificados, somos santificados en Cristo Jesús. Luego en la práctica, ¿verdad?, que se le llama santificación, comenzamos a ser libres del pecado, ¿verdad? Y es esta parte donde el cristiano comienza a vivir en libertad, cuando comienza a saber que ya no tiene que pecar, que puede andar en justicia y en libertad, y hay una transformación paulatina hasta la glorificación, ¿verdad? La glorificación es cuando finalmente se ha quitado de nosotros esta presencia del pecado. Esto no va a suceder hasta que venga Jesucristo y venga la resurrección, pero mientras tanto, solamente el cristiano, solamente el creyente, el que ha nacido de nuevo, tiene esta batalla. Quien no es creyente es esclavo de su naturaleza pecaminosa, sí, y a eso nos referimos, ¿verdad? Eso es lo que va a suceder, y ese es el área donde Satanás está atacando en este momento, o está engañando, ¿verdad? Le está diciendo a la gente, no, esa maldad que sientes es buena, es normal, ¿verdad? Es un ser humano, no es para tanto. Entonces ya vemos, no tienes la culpa. Exactamente, tú no tienes la culpa. Todo este asunto ya estamos ver normalizada, ya desde hace tiempo vemos normalizado lo que es la inmoralidad sexual,
¿verdad? El adulterio, la fornicación, el ver, ¿verdad? Todo este asunto de matrimonios muy raros, ¿verdad? Cuestiones que ya no es matrimonio, ¿verdad? El que a los niños, en lugar de enseñárseles lo valioso, ¿verdad? De la abstinencia, lo valioso de esperar el matrimonio, no, ya puedes hacer lo que tú quieras. Y en nuestros días, ¿verdad? Ya estamos viendo cómo los están adoctrinando para el homosexualismo, para el transgénero, o sea, todo se ha ido yendo para ese lugar, ¿verdad? Dándonos cuenta que finalmente viene esta corrupción más y más. Sí, tenemos que estar muy atentos a lo que a la narrativa que se les está enseñando en las escuelas. ¿Por qué? Porque exactamente eso, son niños muy pequeños que se les está dando un despertar a su sexualidad cuando todavía ni siquiera lo entienden, ni se les está dando la autoridad de poder hacer una elección cuando no entienden todas estas cosas. Así es, y detrás de todo esto, chécalo una vez más, ¿verdad? Está en la destrucción, le llaman, esta es la palabra, deconstrucción, ¿verdad? De la familia nuclear, ¿verdad? Un papá, una mamá, ¿verdad? Ya no, ahora el hijo tiene que acostumbrarse a que puede haber 2 hombres o 2 mujeres como sus papás o como sus mamás, un hombre puede tener un bebé, todo este tipo de cosas que es literalmente satánico, ¿verdad? Viene desde el reino de las tinieblas y viene estableciéndose en un engaño, en una utopía, en algo que le está ofreciendo Satanás al mundo entero para que crea que con esto va a ganar libertad y va a ganar progreso. Fíjate qué tristeza, a esto que yo creo que es un retroceso le llaman progreso, ¿verdad? Y la gente se siente, no, soy de mente abierta. O sea, es todo este engaño de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida ofrecidos, ¿verdad? Con esto vas a ser feliz, pero el Señor nos dice que la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna. Y es lo que estamos viendo. Por eso nos dice este texto, ¿verdad? Aquellos que no estuvieron inscritos en el libro de la vida, que se deleitaron en todas estas cosas, que decidieron tomar cualquier otra cosa y no tomar la verdad, que no quisieron enfrentar, que no quisieron la luz, ¿verdad? Porque mucha gente escucha estas cosas y ni siquiera quiere escucharlas. Y tú las estás escuchando y dice aquí, si estás oyendo y tienes oídos para oír, ¿verdad? Oye, ¿verdad? Dice, si alguno tiene oído, oiga. O sea, si estás entendiendo, pon atención, pon cartas en el asunto, ¿verdad? 7 veces le dice a las iglesias, ¿verdad? Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y es interesante que aquí no menciona a la iglesia, porque no se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a los santos. Pero esto es algo importante. ¿Tienes oídos para oír? ¿Has nacido de nuevo? ¿Verdad? Lo que esta Biblia, lo que la palabra de Dios, lo que este libro enseña es muy claro, ¿verdad? Y es entendible y tiene sentido, ¿verdad? Pero no todos lo escuchan, no todos lo creen y no ponen por obra. ¿Qué hay de ti? ¿Verdad? Si lo estás entendiendo, te repito, en la eternidad de Dios es verdad, Dios es soberano, Dios escoge, ¿verdad? Dios predestina, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? En nuestro presente nosotros también escuchamos el Evangelio, escuchamos la verdad y tomamos decisiones acerca de ella, ¿verdad? Son estas 2 cosas que no puedes conciliar. Pero la primera, tú y yo no podemos hacer nada, no conocemos la eternidad, no conocemos la mente de Dios en ese sentido, ¿verdad? En el saber sus pensamientos soberanos por la eternidad. Pero tú sí estás escuchando el Evangelio, tú sí estás escuchando todas estas cosas. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Tienes oídos para oír? ¿Qué decisión tomarás? ¿Vas a creer? Entonces vas a establecer y vas a configurar tu vida hacia la justicia, hacia la verdad. ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Verdad? Vamos al siguiente texto. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de esto en un momentito más. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y estamos en este último texto, donde el Señor está manifestando esto, ¿verdad? Algo que va a estar pasando en ese momento. Si alguno tiene oído, dice, oiga, ¿verdad? ¿Estás entendiendo estas cosas? Mi deseo, la realidad es que vengas con nosotros en el rapto, ¿verdad? Porque la Biblia lo habla con toda claridad. Pero si no es así, yo te invito en este día también a que tú tomes una decisión en el Señor, ¿verdad? Y si no es así y de pronto ya no estamos, recuerda estas cosas. Tienes oídos para oír, oye, ¿verdad? Dice aquí una vez más, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué nos dice esto? Que si no fuiste creyente hoy y te toca llegar a este momento, hay momento de no resistir.
Hay momento de depender por completo de la providencia de Dios. Hay momento de no responder en tus fuerzas, ¿verdad? En tu carne, ¿verdad? Porque lo que está diciendo es que puede haber martirio, puede haber persecución, ¿verdad? Pero Dios dará la recompensa. Y el que ha de venir no tardará. Y esta es una decisión que nosotros necesitamos también tomar en nuestros tiempos, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo. Hay una línea delgada en la cual tenemos que cuidar y no caer en la cuestión de la rebelión, ¿verdad? Sin sentido en contra del gobierno, ¿verdad? El gobierno ha sido puesto por Dios. Definitivamente tenemos que estar involucrados en este momento, sí, en lo que es de nuestra parte, en un país como este más, donde puedes estar involucrado en la junta de los niños, ¿verdad? De los padres de familia, en mandar cartas, en hacer cosas políticamente, puedes hacerlo, ¿verdad? Hoy podemos y debemos hacerlo, debemos denunciar la verdad, la mentira, y debemos anunciar la verdad. Tenemos que estar haciendo constantemente estas cosas. Sí, tenemos que publicar a pesar de todo lo que sea. Nosotros los creyentes somos la luz del mundo. Sobre todo necesitamos estar orando constantemente por este país. Porque mientras la iglesia esté aquí, ¿verdad? Hay esperanza para los individuos. No hay esperanza ni para Estados Unidos, ni para México, ni para ningún país. ¿Por qué? Porque el mundo está caído y necesita ser renovado. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es por esa sencilla razón. Porque Jesucristo vino a morir hace 2000 años, no para formar una religión, no para formar una serie de rituales. Vino a deshacer las obras de Satanás y este mundo está bajo el maligno. ¿Entiende eso? Y el Rey de Reyes y Señor de Señores viene a tomar lo que es suyo. Por eso me refiero que no hay esperanza en este sentido. No hay esperanza para esta forma de vida que estamos viendo hoy. Hay esperanza para las naciones, para aquellas que confían en el Señor. Hay esperanza para las personas, por supuesto que sí, individualmente. Hoy el Evangelio por eso se está predicando y lo estamos predicando una y otra vez. Porque hay esperanza para ti. Para este sistema no. ¿Por qué? Porque está corrupto, está mal. Y va a la perdición. Eso es lo que la Biblia dice. Pero no son malas noticias en el sentido de que viene Jesucristo. Y eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Hoy sí debemos de estar involucrados. La iglesia sigue aquí y necesitamos involucrarnos en todo. Y necesitamos tomar no debemos ser avestruces que metemos la cabeza abajo de la tierra. Tenemos que denunciar la mentira, tenemos que involucrarnos en nuestra parte, políticamente hablando, en lo que nos toca, en mandar cartas, en hacer cosas, si tienes hijos, involúcrate, checa lo que les están enseñando, ¿verdad? Ahora, hay un momento, ¿verdad? Hay un momento en el cual, ¿verdad? El Señor nos va a mostrar que ya no es, ¿verdad? Si el gobierno comienza a decirte, no vayas a la iglesia, no adores a Dios, ¿verdad? Deja de hablar la verdad porque es un discurso de odio, ahí es donde nosotros ya no vamos a parar porque tenemos que hacerlo a cualquier costo, ¿verdad? En este sentido, cuando llega este momento, dice la Biblia, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada de muerto. Aquí está la paciencia de los santos. Acuérdate, Dios sí nos llama y hay una gran bienaventuranza en padecer por causa de la justicia, ¿verdad? No por causa de nuestra maldad, no por causa de rebeldía, sino por causa de hacer lo que debemos hacer a cualquier costo, porque amamos al Señor, porque amamos a las personas, porque el mensaje de la verdad, por más duro que sea, ¿verdad? Por más que te cachetee y te arrastre, ese es el mensaje de amor. ¿Por qué? Porque no queremos, porque Dios no quiere que nadie se pierda, porque la condenación es real. Y si tú le hablas y tú le dices a alguien que está llevando una vida homosexual que está mal lo que está haciendo, es por amor. Si tú le estás diciendo a alguien que está en fornicación, en adulterio, ¿verdad? Si estás denunciando todas estas cosas, ese es el verdadero mensaje de amor. ¿Por qué? Porque llamas al arrepentimiento, porque hay un Dios eterno y ese Dios eterno viene a hacer juicio y no quiere que nadie se pierda. Y hoy está clamando. Fíjate lo que dice Primera de Pedro. Y en ese sentido, para regresar a este texto, en ese sentido, si hay persecución, bienvenida. Lo que dice la palabra de Dios, bienaventurados cuando por mi causa digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, cuando les perjuren, cuando digan toda clase de mentira por mi causa, ¿verdad? Dice Primera de Pedro así. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así es, ese va a ser un privilegio. En el momento en el que llega, hay lugares donde ya está. Mateo
5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Aquí hay otros textos, ¿verdad? Fíjate, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo te digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera estás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da luz y sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Y si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre que está en el cielo es perfecto. Un último texto. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó en el madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia. Para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, se avergüencen de sus calumnias. Y si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Qué textos tan impresionantes que nos llaman a levantarnos por la justicia, por la verdad, por la gloria de Dios. Y si tú no has hecho una decisión por Cristo, hoy es el momento. Haz a Cristo el Señor de tu vida. No caigas en la mentira de Satanás, no caigas en la mentira del pecado, de la seducción de este mundo. Haz a Jesucristo el Señor de tu vida, porque la paga del pecado es muerte, porque sin duda, lo que va a suceder con el pecado no solamente es esclavitud, sino condenación eterna. Y Dios no quiere eso para ti. Y aparte, el pecado es lo que te ha hecho tan infeliz y es lo que ha destruido todo a tu alrededor y lo que ha dejado tu identidad ya irreconocible. Eso es lo que hace el pecado. Hoy entrégale tu vida al Señor. Deja que Él te restaure. Deja que Él te dé vida. Y dile, Señor Jesucristo, te entrego mi vida. Sé que tú fuiste a morir por mí en la cruz del Calvario, Señor. Y hoy, Señor, vengo a ti. Me entrego a ti, Señor, y creo esta verdad. Y quiero pararme por la verdad, Señor. Y quiero ser parte de la luz. Alúmbrame hoy, Señor. No permitas que esté en tinieblas, Señor. Dame luz. Creo que resucitaste, que estás vivo, que estás sentado a la diestra del Padre. Hoy doy una vuelta de 180 grados. Le doy la espalda a mis pecados. Antes te daba la espalda a ti. Hoy le doy la espalda a mis pecados. Y sigo hacia ti, Señor. Dame vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si tú hiciste esta decisión, tiene que ir acompañada de un cambio de vida, un cambio de dirección. Es con fe, desde luego, ¿verdad? Con confianza en los méritos de Jesucristo. Es por su gracia. Y bueno, necesitas 3 cosas importantes, que es tener una relación con la palabra de Dios, tener una relación de oración con Él, hablar con Él y venir al cuerpo de Cristo a ser parte del cuerpo de Cristo. Intégrate a una iglesia. Si tienes una iglesia, quédate ahí, sea una bendición. Si no tienes una iglesia en donde se predique la palabra de Dios, acompáñanos. Nosotros estamos en el 85-87 de Memphis Arlington Road. Así es, te esperamos todos los domingos 1 de la tarde, grupo de jóvenes martes 6:30, miércoles 6:30, noches de discipulado, viernes 7:30. Y bueno, te dejamos en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Gracias por sus oraciones, gracias a nuestros sponsors. Y bueno, le damos gracias a Dios por tu vida. Recuerda, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si va a perder su alma? ¿Verdad? Así es de que hoy entrégate a Jesucristo. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.